de la palabra al doctor Pedro Cateriano Aguido, presidente del Consejo de Ministros. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señores congresistas. La presidencia del Consejo de Ministros dirige un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado con el objeto de lograr una igualdad social y económica, impulsando políticas nacionales para el desarrollo sostenible en los 3 niveles de gobierno. La presidencia del Consejo de Ministros, por lo tanto, promueve, coordina y articula la política general del gobierno de manera participativa y concertada para contribuir al desarrollo sostenible del país con democracia, equidad y justicia social. Los objetivos estratégicos de la presidencia del Consejo de Ministros: lograr una inclusión económica y social con énfasis en grupos sociales vulnerables mediante políticas públicas concertadas en el marco de una estrategia general de desarrollo sostenible. Lograr un Estado descentralizado, moderno, que responda a las necesidades de la población sobre la base de una adecuada organización de territorio para una eficaz y eficiente gestión pública. Y consolidar la gobernabilidad democrática en un marco de desarrollo integral que garantice la estabilidad política, económica, social, con equidad, seguridad y transparencia. Las competencias del sector. De acuerdo a la Constitución, señor presidente, señores congresistas, el presidente del Consejo de Ministros es el coordinador del gabinete ministerial. No obstante, debido a hechos fundamentalmente políticos acontecidos en los últimos años, la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio que, sin tener cartera, tiene a su cargo adscritos 18 organismos, lo que hace un manejo, diría yo, peculiar de la gestión ministerial, porque la presidencia del Consejo de Ministros carece de viceministros, carece, por lo tanto, de una influencia directa en la gestión de los organismos adscritos, que como vemos van desde los organismos reguladores y supervisores, los que se encargan de la gestión de riesgos y desastres, de las coordinaciones públicas, de todo el proceso de descentralización y también el de modernización de la gestión pública. Aquí hay algo que lo dejo en tono de reflexión, porque más adelante, cuando demos los pasos relacionados al ingreso a la OCDE, este aspecto va a saltar. Siendo un ministerio sin cartera, tiene una serie de organismos adscritos, que en muchos casos ahora, con la moda de la autonomía, tendrán que ser repensados política y jurídicamente hablando en el Congreso de la República. La ejecución financiera. El presupuesto de ejecución, el 2014, la ejecución en millones, PIA ha sido 1.633, en proyectos conocidos como PIM 202, y la ejecución total el 89% de 1.953 millones de soles. En la ejecución trimestral del 2014, podemos ver en el gráfico, el primer trimestre 405 millones, el segundo trimestre 349 millones de soles y el tercer trimestre 445 millones de soles y el cuarto y último trimestre 754 millones de soles. Los pliegos del sector abarcan la PCM, INEI, SEDENA, INDECI, la DINI, el Despacho Presidencial de Vida, CEPLAN, Sierra Exportadora, OCIPTEL, OCINERMIN, SUNAS, OCITRAN, Servis, OCINFOR, CENEPRED, Bomberos hasta hace poco, que ahora ha sido mediante decreto supremo transferido al Ministerio del Interior, CONCITEC, IRTP e INDECOPI. Para el 2015, el presupuesto
y la ejecución, el primer trimestre 391 millones de soles, el segundo trimestre 392, el tercer trimestre 469, con una proyección para el cuarto trimestre de 839 millones de soles. Una de las razones por las cuales se pueden apreciar estos altibajos en las ejecuciones presupuestales no solamente es porque a lo largo del año el nivel de la ejecución va variando, sino también la alta rotación de presidentes del Consejo de Ministros que han habido en los últimos años. Es decir, yo soy el 7º presidente del Consejo de Ministros e indudablemente eso también afecta en la continuidad de la ejecución presupuestal a lo largo del tiempo. En esta lámina, para el año 2016, podemos pasar a la siguiente lámina, se muestra el presupuesto del sector de la Presidencia del Consejo de Ministros por fuente de financiamiento, notándose que las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos directamente recaudados representan el 53% y 45% del total del presupuesto. El presupuesto de los organismos reguladores es de 695 millones de nuevos soles, que representa el 39.4% del total del presupuesto del sector. De este grupo de entidades, OCIPTEL, OSIGNERMIN, SUNAS, OCITRAN e INDECOPI se financian únicamente con recursos directamente recaudados, cuyo presupuesto total es el 39.2% del total del presupuesto de todo el sector de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cabe señalar entonces que en la fuente de recursos determinados contempla únicamente a la Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI, de la PCM, que se financia con recursos provenientes de la enajenación de activos, pérdida de dominio y otros en el marco del Decreto Legislativo 1104. En el caso de la fuente por donaciones y transferencias, corresponde al pliego de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, producto con recursos provenientes de un convenio suscrito con USAID. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva se muestra el comparativo de los presupuestos institucionales de inicio de los años 2014, 2015 y 2016. Como se puede observar, el presupuesto del sector se ha incrementado durante los últimos años. Del año 2014 al 2015 se incrementó de 1.633 millones a 1.704 millones, lo que representó un incremento del 4.4%. Y del año 2015 al 2016, de 1.704 millones a un proyecto de presupuesto de 1.762 millones, que representaría un incremento del 3.4%. Asimismo, el incremento del presupuesto en gasto corriente se debe principalmente al aumento del presupuesto para los pliegos del INEI, OSINERMIN, OSITRAN y SERVIR en la citada categoría del gasto, por casi 67 millones de soles, 29 millones de soles, 18 millones de soles y 10 millones de soles respectivamente. El incremento a favor del INEI está destinado a la realización de encuestas especializadas para el levantamiento de información estadística en la línea de base y evaluación de desempeño en el marco del presupuesto por resultados a nivel del Gobierno central. Siguiente lámina. En esta diapositiva se puede apreciar el comparativo de los presupuestos institucionales de apertura de los años 2015 y 2016 por genérica del gasto. Como se puede observar, las genéricas de gasto que presentan un mayor incremento en su presupuesto en el 2016 respecto del PIA 2015 son en la genérica del gasto bienes y servicios, 11%, producto de la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones de diversos pliegos. Y la genérica 2.4, donaciones y transferencias, producto de transferencias financieras que realizarán el pliego 012, debida a gobiernos locales,
para el fortalecimiento de acciones de prevención y de desarrollo alternativo, así como por los mayores recursos al CONCITEC destinados a realizar transferencias financieras a institutos y centros de investigación para proyectos de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva se muestra el comparativo de los presupuestos institucionales de apertura de los años 2014, 2015 y 2016 de la evolución de los proyectos de inversión pública en la Presidencia del Consejo de Ministros. En el año 2014 se consideraron 10 proyectos de inversión pública a cargo de los pliegos de la PCM, Sierra Exportadora, Ocinermin e Indecopi, y un estudio de preinversión a cargo del pliego IRTP. Para el 2015 se aprobaron las PIAs 2015, 2 proyectos de inversión pública a cargo de los pliegos Indecopi 1 e IRTP 1 y 5 estudios de preinversión a cargo de los pliegos Indesi, Ocinermin, Ocitran, IRTP e Indecopi. Para el año 2016 se tiene previsto en el proyecto de presupuesto un proyecto de inversión pública a cargo del pliego Indecopi y 2 estudios de preinversión a cargo de los pliegos Indecopi y Ocitran. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva se muestra el comparativo de los presupuestos iniciales de los años 2014, 2015 y 2016 a nivel de categorías presupuestales. Se puede observar que el presupuesto 2016 respecto del 2015 se ha incrementado en un 3.4%. A nivel de categorías presupuestales, presupuesto por resultados, que es una estrategia de gestión pública que está relacionada a la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, el cual se implementa progresivamente a través de los programas presupuestales, vinculando la calidad del gasto público a favor de la población beneficiaria, se ha incrementado para el año 2016 en 4%. Respecto a las acciones presupuestarias que no resultan en productos, que comprenden los gastos orientados a los órganos de líneas de los pliegos, este se ha incrementado también en 4%. Y con relación a los gastos comunes o administrativos transversales a toda entidad, estos se consideran en la categoría presupuestal acciones centrales y para el año 2016 muestran un ligero incremento del 2%, lo que demuestra que el incremento del 3.4% del presupuesto del 2016 del sector presidencia del Consejo de Ministros respecto del año 2015 se orienta principalmente a las acciones presupuestarias que no resultan en productos que garantizan los gastos orientados a los órganos de línea. Con relación al tema de debida, antes de cederle el uso de la palabra al doctor Otárola, debo mencionar que sí hay un gran apoyo presupuestal, no solo con asignación directa, sino con todas las instituciones que trabajan con debida. La Marina de Guerra, etcétera, todo lo que implica el gasto logístico en helicópteros, mantenimiento, personal, Policía Nacional lo mismo, traslado, viáticos, todo eso no se refleja directamente en el presupuesto de debida, pero es una asignación presupuestal fuerte del Estado. Adicionalmente, hay una serie de inversiones que el Estado ha hecho para mediano y largo plazo. Uno de ellos, por ejemplo, es el satélite. El satélite va a servir para enfrentar el tema del narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, y no lo va a ver este gobierno. Va a ser lanzado el próximo año. Este año sí vamos a inaugurar, por ejemplo, el centro de observación satelital para poder bajar las imágenes de todo el sistema satelital francés, porque no hay que olvidar que no solamente hemos comprado un satélite, sino que además este convenio nos permite acceder a todos los satélites franceses que cuando pasen por el territorio nacional puedan
bajar imágenes satelitales. Eso servirá sin duda alguna para hacer un seguimiento. Las metas logradas en la erradicación también son un reflejo de la determinación política del presidente Ollanta Humala. No quiero comparar porque a veces eso genera susceptibilidades, pero las cifras son concluyentes si hacemos una revisión del trabajo de erradicación que se hizo en el pasado y de lo que se está haciendo ahora. También en la inversión en nuevos equipos. Ahora a fin de año llegarán 13 nuevos helicópteros, que no serán solamente para uso de los 6 meses de gobierno que restan, sino para el siguiente gobierno. Tampoco quiero entrar al terreno cuántos helicópteros operativos recibimos y cuántos helicópteros vamos a dejar, y cuántos helicópteros con cooperación técnica ha logrado de vida en la actualidad y cuántos se tenían con anterioridad, y cuántos efectivos o trabajadores están en este momento laborando en la erradicación de hoja de coca y cuántos existían en el pasado. Eso también en términos económicos representa una mayor inversión del Estado y, como repito, una determinación política. Confío también que la nueva ley que ha aprobado el Congreso de la República para la interdicción aérea con el previo cumplimiento del protocolo establecido ayudará a persuadir, ¿no? Pero lamentablemente también encuentran otras rutas. Entonces ahora el tema va a ser examinar, averiguar, indagar qué rutas van a emplear, ¿no? Pero en todo caso es un debate mayor que sí naturalmente preocupa al gobierno. Con relación al tema de servir, ciertamente es una de las reformas más importantes del gobierno. Hay múltiples razones por las cuales se viene aplicando con lentitud. Una de ellas, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales se resisten a aplicar la ley Servir. En muchos casos, en mis diálogos con los gobernadores regionales, lo que me piden es, por favor, presidente del Consejo de Ministros, hable con el ministro de Economía y Finanzas para que me aumenten el FAJ, para poder contratar funcionarios de confianza y no hacer concurso y contratar gerentes que están dentro de los cuadros que ofrece Servir. Y adicionalmente hay otras razones también, ¿no? ¿De qué me sirve un gerente que tiene experiencia en Piura, en Puno? Entonces, excusas siempre se encuentran, pero ciertamente hay una resistencia que yo considero que poco a poco, cuando se evalúen las ventajas de tener cuadros gerenciales capaces en los gobiernos regionales, se van a ir convenciendo. Porque una de las razones por las cuales se traban la ejecución de proyectos en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales es precisamente por la carencia de cuadros técnicos capacitados y además con experiencia en el manejo del Estado. Desde afuera es muy fácil criticar al funcionario público y sobre todo algunos que no tienen experiencia en el manejo del Estado. Hemos visto casos, no quiero mencionar nombres, de gente exitosa en el sector privado que cuando han accedido a la función pública no han manejado con el mismo éxito pequeños encargos que con el éxito que se han desempeñado en su actividad empresarial, porque entran otros factores, ¿no? Entra el factor político, que a veces es el cariño, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, por no emplear el obstruccionismo o la batalla política. O entra ese aspecto de la inestabilidad, la rotación en los cargos, el manejo, mientras uno está aprendiendo en 3 o 4 meses, ya está prácticamente con la soga en el cuello, ¿no? Entonces, intervienen una serie de factores, pero ciertamente esta debe ser una política de Estado
que todos los sectores o agrupaciones deberíamos defender la ley de servir. Y estoy absolutamente seguro que con el transcurso del tiempo también los gobiernos regionales y locales podrán apreciar las ventajas de contar con un funcionariado público debidamente preparado. Hasta hace poco, el programa PIAS de la construcción de embarcaciones que acercan los servicios del Estado en los ríos de la selva estaba en la PCM. Y eso nació transfiriendo el CIMA a la PCM. Eso va a retornar al CIMA, porque la PCM carece precisamente de cuadros técnicos para manejar un proyecto como este, que en el año que acaba de culminar ha venido estando, o mejor dicho, ha estado a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces eso retornará al CIMA. Con relación al tema de la anemia escolar, yo creo que la explicación ya ha sido dada por el propio ministro de Salud y el ministro de Educación y la ministra Paola Bustamante. Creo que hay que fomentar también de manera más adecuada el uso de los multimicronutrientes, porque no se han estado empleando con alimentos sólidos, sino que en algunos casos, cuando se ha efectuado el reparto de este soporte alimenticio, aparentemente no ha habido un entrenamiento adecuado, una labor pedagógica de cómo emplearlos. Tengo entendido que este año sí se ha hecho el mayor esfuerzo, porque si los multimicronutrientes no se utilizan en alimentos sólidos, no tienen efecto, y en algunos casos se han estado empleando en líquidos. Con relación al empleo de la harina de pescado para uso humano, es un tema en el cual manifiesto mi más absoluta ignorancia, pero en todo caso tomo debida nota y correré traslado de la inquietud al ministro Guedes. Ciertamente que en el tema del narcotráfico queda mucho por hacer y creo también que en ese aspecto hay consenso, pero hay que reconocer también los esfuerzos que se han realizado. También esperemos que el proyecto del aeródromo en el Brain ya pronto sea una realidad para que permita sacar los productos de los agricultores. Ha habido un avance innegable en la lucha contra el terrorismo. Si nosotros hacemos una visión retrospectiva de cómo encontramos el Brain y el avance del terrorismo en la zona, hoy en día hay, gracias a la determinación política también del presidente Humala y del trabajo esforzado y heroico de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, un avance innegable. Y también el trabajo combinado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la labor de inteligencia que antes no se dio, también el apoyo en infraestructura, equipamiento, todo eso va en ese sentido de enfrentar al terrorismo y al narcotráfico. Respecto a los malos elementos hay que sancionarlos y hay que aplicarles la ley con toda dureza, porque a veces unos cuantos manchan el trabajo esforzado de las instituciones. Y respecto al campo de la educación, ¿acaso el gobierno del presidente Humala no será recordado solamente por haber aumentado, como ningún gobierno lo ha hecho, el presupuesto en educación, sino también por los resultados que ya se vienen apreciando? El esfuerzo en educación tarda, pero ya todos estos proyectos para capacitar profesores, ya hoy en día en muchos colegios se está enseñando el idioma inglés, algo impensable hace algunos años. Profesores que han viajado al extranjero, que están siendo capacitados. Hay mucho por hacer, eso es cierto. Y la única manera es que sigamos con estas políticas económicas que generen riqueza, porque la única manera de desterrar la pobreza es generando riqueza. Y en ese sentido, creo que esta etapa electoral que se inicia será un espacio propicio para intercambiar ideas
respecto a estos temas que son capitales: economía, educación, seguridad, enfrentar al terrorismo y al narcotráfico y, naturalmente, mejorar todas aquellas cosas que seguramente en algunos aspectos hemos cometido errores, pero lo que permite, felizmente, la democracia es periódicamente hacer evaluaciones, y esas evaluaciones se hacen a través del voto, y el pueblo libremente elegirá en las próximas elecciones generales a quien sea la persona que conduzca los destinos del país. Muchas gracias.